Buenos días, mi nombre es Francenet López Cardona, soy tutora del programa Todos Aprender en el CER Kilómetro 18. Una vez más estoy con ustedes para compartir en este momento la presentación de la STS de Matemáticas del ciclo de apertura del año 2021. En esta ocasión, esta STS está direccionada a apoyar el plan de área de matemáticas en educación remota y en alternancia. Los objetivos que nos hemos propuesto en esta ocasión son: en primer lugar, está el de identificar un marco de actuación pedagógica en la propuesta de educación remota y en alternancia que oriente a los docentes de los establecimientos educativos en cuanto a la armonización de sus planes de área de matemáticas. Tenemos dos objetivos parciales. El primero es identificar aquellos elementos del plan de área que son susceptibles de modificación, aquellos elementos de los planes de área de matemáticas que han tenido una mayor afectación por la cuestión de la pandemia. Por esto, la necesidad de educación remota y ahora en la alternancia también seguirán siendo afectados, puesto que había sido construido pensando en la educación presencial. Y un segundo objetivo es el de consolidar elementos curriculares para la toma de decisiones en el planteamiento del plan de área. Y para ello les presentaremos un instrumento que han diseñado los formadores con la finalidad de ayudar en el proceso de reflexión. El cuestionario de entrada con el que comienza la sesión de trabajo situado trata de explorar los avances que pudieron obtenerse durante el año 2020 en cuanto al desarrollo de los planes de área, cuántos objetivos y cuáles pudieron lograrse de manera completa en la misma medida en que habían sido planeados, cuántos aprendizajes se pudieron construir con los estudiantes y cuántos de esos aprendizajes que se habían planeado no se pudieron alcanzar por las condiciones concretas de este periodo de pandemia. En este sentido, es llamar la atención a la necesidad de reflexionar sobre ello como punto de partida para poder lograr los ajustes y la armonización de los planes de área de matemáticas. Partimos de tres escenarios. En primer lugar, tenemos ya la experiencia de muchos años de una educación presencial. Los planes de área de matemáticas se construyeron pensando precisamente en esa educación presencial. El niño en la escuela todo el tiempo, el maestro interactuando con ellos. Y de esta manera había una concepción de planear. El 2020 nos planteó un escenario diferente y llevó la enseñanza a una enseñanza remota, una enseñanza que tuvo sus particularidades en cada establecimiento educativo, porque no todos tuvieron las mismas condiciones de conectividad para comunicarse con los estudiantes, para poder orientar las actividades y hacer seguimiento y control. En este momento tenemos ya una experiencia de enseñanza remota y nos vamos a enfrentar a un tercer escenario, que es mediante el esquema de alternancia con los estudiantes. En algunos momentos los estudiantes estarán en el establecimiento educativo y en otro momento los estudiantes estarán en casa. Estos tres escenarios son escenarios diferentes y por lo tanto nos llevan a reflexionar cómo armonizar, porque no se trata de tomar el plan de área que se tenía para la educación presencial, desecharlo y plantear algo completamente nuevo. Se trata de poder hacer los ajustes que permitan armonizar los planes a las circunstancias y al contexto que se va planteando. Desde la enseñanza presencial y desde el año 2016, el Ministerio de Educación Nacional había comenzado a orientar una estrategia de integración de componentes curriculares. Por lo tanto, este esquema que se muestra en este momento es conocido porque desde entonces fue dado a conocer a los directivos docentes y a los docentes de los establecimientos educativos. Aquí nos están hablando de los procesos que tienen lugar para el desarrollo de un currículo de calidad
y nos plantea 3 procesos fundamentales. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos de evaluación institucional y en los procesos de seguimiento pedagógico. Estos procesos tienen un comportamiento diferente a nivel institucional y a nivel de aula. A nivel de aula es nuestro mayor interés en este momento para hablar de los planes de área. Respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se aborda lo que tiene que ver con el manejo de materiales en el aula, con la evaluación formativa en el aula, con la planeación y la gestión del aula. Respecto a las evaluaciones institucionales, el uso de los instrumentos de evaluación, el uso de los datos de la evaluación diagnóstica y de las pruebas Supérate y Aprendamos que teníamos en este momento. El seguimiento pedagógico, el trabajo en comunidades de aprendizaje y las observaciones de clase entre pares. Pero esto es una experiencia que ya teníamos desde el 2016. Tenemos acá, respecto a los materiales, lo que tiene que ver con el material PRES que hemos utilizado en matemáticas. Esto simplemente es una visualización de los documentos que ustedes conocen. Igualmente se muestra una gráfica donde se trata de ilustrar la cantidad o digamos de alguna manera la medida en que cada uno de los pensamientos se reflejan y estos materiales de PRES según el grado. Aquí están los 5 grados de educación básica primaria. Respecto a la evaluación externa que se hace, está la prueba Supérate con el saber, las pruebas del ICFES, Aprendamos, lo que hemos trabajado desde el PTA, a la evaluación auténtica, la evaluación interna. Son elementos de los cuales en este momento ya se tiene experiencia. Llega el momento del año 2020 en Colombia. Cerca de 5,5 millones de estudiantes de la etapa preescolar y básica primaria se quedan por fuera de los establecimientos por la pandemia. Los niños van a sus casas y la educación empieza a desarrollarse de manera completamente diferente, de manera remota. Entonces, hemos trabajado sobre lo que tiene que ver con flexibilización curricular en cuanto a aspectos que están contenidos en el plan de área, como los fundamentos, los propósitos, los contenidos, las metodologías, los recursos y la evaluación que surgen para dar respuesta a las preguntas o a las preguntas mejor de por qué enseñar, para qué enseñar, qué enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, qué evaluar, para qué y cómo hacerlo. Estos elementos llevan a la reflexión en una educación remota y se habla de la flexibilización curricular, como tenemos nosotros que manejar los currículos para adaptarlos de manera flexible a las nuevas circunstancias que nos impone la educación remota. Esta educación remota fue acompañada de diversos materiales, recursos digitales diseñados por tutores y por formadores, que están alojados en el campus virtual del programa Todos Aprender en Colombia Aprende. Allí están estos recursos que fueron de ayuda, porque en estos momentos de educación remota muchos aspectos cambiaron. Los docentes están requiriendo de mucha ayuda y de mucho apoyo para el manejo de las tecnologías y para poder utilizarlas como mediadoras en este proceso de educación remota. Allí se dispusieron de estos recursos, herramientas tecnológicas de la información y la comunicación alternativa. También tutoriales del manejo de aplicaciones que facilitan las actividades propias del acompañamiento situado con mediación de las TIC. O también de darle apoyo a los docentes con algunos programas de radio y programas de televisión. Son una serie de recursos que se pusieron al alcance de todos los docentes y de los directivos docentes para apoyarlos en el proceso de enseñanza remota.
En las guías de aprendizaje se apoyaron algunos principios importantes. En primer lugar, el principio de la autonomía. Este principio de autonomía puso énfasis fundamental en la función orientadora para que los estudiantes pudieran trabajar de manera autónoma en sus casas. Se necesitaba el fortalecimiento del componente orientador. Un estudiante no puede realizar un aprendizaje desde sus casas si tiene que estar preguntando a cada instante qué es lo que debo hacer, cómo lo tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer, bajo qué condiciones pudiera tenerlo. Entonces está el principio de la autonomía. Se apoya fundamentalmente en la función integradora y en la función orientadora. El principio de motivación, porque si los estudiantes no tienen esa motivación suficiente, ahora estando lejos del docente, pueda que el docente pueda plantearles ciertas exigencias, entonces es más difícil poder lograr los aprendizajes que se requieren que requieren una muy buena motivación. Y además la mediación. Esta mediación hace que el docente, como facilitador, acompañe y evalúe permanentemente, haciéndole seguimientos a las actividades de los estudiantes. Nosotros trabajamos desde el PTA talleres de fundamentación en los ciclos 1 y 2, un taller de profundización sobre material de matemáticas PRES, el material del PTA, basado en la teoría de las situaciones didácticas, y en ello se conjugaba con la sesión de trabajo situado sobre el uso del material de matemáticas también. En el ciclo 2 se trabajó sobre el pensamiento métrico y el sistema de medidas, y en el ciclo 3 el pensamiento espacial y sistemas geométricos. Estamos haciendo un recorrido por todo lo que se trabajó el año pasado en el PTA. Es como un preámbulo para poder pensar en la educación en alternancia. Acá llegamos al momento de la educación en alternancia. La alternancia hace parte de un análisis del contexto territorial, de las condiciones de las sedes educativas y de los protocolos de seguridad que son necesarios. Posiblemente todas las sedes y todos los establecimientos no puedan llegar en estos momentos a un esquema de alternancia porque depende de muchas condiciones que ya hemos visto. También la participación y la aceptación de las familias, y sabemos que si podemos ingresar a la alternancia se debe hacer de manera progresiva y de manera gradual. Tenemos que hablar en este esquema de alternancia de la armonización curricular. Estas tres imágenes nos muestran algunos aspectos de la educación. Empezamos con la educación presencial, donde se pueden observar los niños presentes en la escuela interactuando con el maestro. Luego, en el 2020, ya la escuela está sin niños, los niños trabajan desde casa. En el 2021 aparecen con las medidas y con los protocolos de bioseguridad. Estamos en una educación remota, producto de la pandemia, y aspiramos que este año, este 2021, aumente la cantidad de niños que puedan ir a la escuela, pero manteniendo todos los protocolos de bioseguridad necesarias en este esquema de alternancia, como armonizar los aprendizajes que se desarrollan durante el aislamiento social, dado que la pandemia, el trabajo académico en la casa, los aprendizajes a desarrollar, la alternancia educativa, cómo vamos a hacer esa armonización y de qué manera se acerca la matemática en este escenario atípico del 2021, para lograr fortalecer el desarrollo de un pensamiento matemático que represente para los estudiantes un apoyo para la vida diaria. Y para la vida futura es necesario que la matemática se pueda armonizar también con el escenario real de vida de nuestros estudiantes. Así entendemos la armonización curricular que, de acuerdo al documento de orientación, emitió la ministra de Educación a través de una conferencia. La integración de las adaptaciones de ajuste al currículo para el trabajo en casa, y en este momento para la alternancia educativa,
de tal manera que se fortalezcan los procesos de acompañamiento al aprendizaje y enseñanza en un trabajo entre la familia, los docentes y los directivos docentes y las secretarías de educación. Aquí tenemos que ver cómo entramos todos en una perfecta sintonía que armonice estos planes de área, que los niños puedan lograr los aprendizajes que esperamos. Un elemento muy importante a tener en cuenta es el concepto de aula. El concepto de aula ya no es un espacio encerrado entre cuatro paredes. Hablamos de un aula extendida, un espacio de aprendizaje compartido, donde la realidad del que aprende es centralmente un objeto de estudio en sus actividades escolares. Ese escenario de vida de la casa, del contexto, donde el niño desarrolla sus actividades cotidianas, no es hoy un escenario externo a la escuela, sino un escenario que es objeto de estudio también, y que es el lugar donde se van a producir los aprendizajes de los estudiantes. Así entendemos el concepto de aula de una manera diferente. Algunos elementos con los que ya contamos en las ilustraciones de abajo hacia arriba: experiencias de educación presencial, experiencias de educación remota, las modificaciones que se han hecho al sistema institucional de evaluación de estudiantes, y es la herramienta que tenemos en este momento. Las pruebas de evaluar para avanzar, que en este momento están disponibles y están al alcance de todos los docentes de las instituciones educativas. Quiero compartirles el instrumento que han realizado los formadores con la finalidad de apoyar a los docentes en la toma de decisiones para la armonización de sus planes de área. Sería muy bueno que pudiéramos contar con un instrumento donde el docente pudiera seleccionar ciertas informaciones que forman parte de su realidad contextual y que al final se pudiera imprimir todo lo que se tendría que modificar en el plan de área, pero esto no es posible, y no es posible porque cualquier ajuste a un plan de área depende de condiciones muy particulares y muy contextuales de cada establecimiento educativo. Los docentes tienen condiciones para poderse comunicar con los niños, a veces no pueden orientar tanto las actividades, no todos tienen internet. Entonces, esos avances que se pudieron alcanzar en el año anterior y los aprendizajes que no se pudieron lograr. Cualquier armonización que se piense del plan de área es muy particular, depende de cada establecimiento educativo, y por ello la herramienta que proponemos es simplemente una herramienta que los apoya en las reflexiones que son necesariamente bajo la flexibilización y la armonización curricular. Estas sugerencias se tienen a partir de los referentes de calidad, los referentes curriculares, los documentos que el Ministerio de Educación ha compartido con los docentes para la planeación y ejecución, en control del proceso docente educativo, para que el docente pueda reflexionar a partir de preguntas que posibiliten la autoindagación y una mirada retrospectiva a los planes de área, para poder hacer los ajustes que se requieren. En el año 2016 se planteó desde el PTA y fue conocido por todos los directivos docentes los componentes que el plan de área debe tener mínimamente. Mínimamente, el plan de área debía contener una estructura conceptual que abarque el enfoque que tendrá la enseñanza de las matemáticas en el establecimiento educativo y el objeto de estudio del área. En segundo lugar, los objetivos y metas. El objetivo general del área, en este caso de matemáticas, porque la orientación se daba para todas las áreas, pero en este caso precisamos el objetivo general del estudio de las matemáticas. Y las metas de aprendizaje por grados, los ejes de articulación curricular del área, la identificación, la articulación y relación de procesos, el plan de apoyo para los estudiantes con dificultades, esos procesos de aprendizaje, métodos y estrategias metodológicas, materiales y recursos
Planteamos esto porque en el momento en que pensábamos en construcción de un documento que permitiera apoyar a los docentes para que la armonización de los planes de área, nos orientamos en esos aspectos que pueden ser importantes y que nos pueden dar luces de una mejor estructura. A continuación, quiero mostrarles la herramienta. Cuando entramos a esta herramienta encontramos esta primera pestaña, que es una pestaña de orientación. Tiene como título Ciclo de Apertura del PTA, año 2021. Hace referencia a la sesión de trabajo situado y toda la temática. Y este es el instrumento de apoyo para la propuesta del plan de área de matemáticas. Lo que ustedes verán aquí es para leer con cuidado todos los elementos que se tuvieron en cuenta y qué es lo que contiene cada pestaña. Vamos a la segunda pestaña, que permite hacer un diagnóstico. Tenemos unos elementos que orientan cómo manejar la información. Se construyó a partir de los derechos básicos de aprendizaje. Ejemplo, muestro la tabla para grado primero. En esta columna encontramos el grado, está la categoría, los ejes de progresión, los derechos básicos de aprendizaje, a partir de la explicación que se da acá cuando evaluamos en alto, en medio o en bajo. Cada docente deberá hacer la evaluación. Si tiene este aprendizaje en su plan de área, acá debe elegir entonces si lo logró, en qué nivel está, qué alcanzaron los estudiantes, qué fue lo que no alcanzaron. Cuando ustedes lo señalan, va apareciendo el resumen de cuántos derechos básicos de aprendizaje tienen en bajo, cuántos en medio y cuántos en alto. Pero lo más importante es que esta pestaña se puede filtrar para que los docentes puedan hacer una reflexión, sobre todo si el nivel es bajo. Reitero que nos basamos en los derechos básicos de aprendizajes por grados. Hay una tabla para cada grado. Muy posiblemente en los planes de área de las instituciones habrá otros aprendizajes, por decirlo de alguna manera, que están en el plan de área y no corresponden con los casos de aprendizaje, porque los derechos básicos de aprendizaje no son los únicos aprendizajes que los niños deben tener. En este caso nosotros centramos el apoyo en lo que concierne a los DBA. La tercera pestaña del instrumento es un trabajo muy detallado que se orienta a cada una de las secuencias didácticas de los materiales PRES. Voy a presentar en este caso la situación problema, los insectos. Bueno, acá dividí la tablita en dos para que sea más fácil verla. Se relacionaron los centros de aprendizaje que tienen y los asociaron con el pensamiento al que están dirigidos, con qué estándares están vinculados, cuáles derechos básicos de aprendizaje se pueden trabajar con este material, qué temáticas estarían desarrollando si utilizamos esta secuencia didáctica y cuáles son los objetivos que se asocian. Están los DBA, entonces si observo en la pestaña anterior que está en nivel bajo, ya sé que estos centros de aprendizaje me pueden ayudar a fortalecer los aprendizajes de mis estudiantes. En esta pestaña está por grado, por pensamientos y centros, y se diseñaron las temáticas y en qué centros de aprendizaje y de cuál secuencia didáctica o situación problema pudieran utilizarse. Tiene una mirada desde el punto de vista de los centros de aprendizajes y de las secuencias didácticas. Finalmente aparece esta guía basada en aquellos aspectos que ya indicamos que se habían orientado en el 2016, que mínimamente podían contener los planes de área, aquellos que son más susceptibles a ser modificados en estos momentos para la armonización. Para ello planteamos algunas preguntas que pueden guiar la reflexión y también, valga la redundancia, algunas reflexiones que son posibles. Por supuesto, no es posible ubicar todas las reflexiones ni todas las preguntas,
pero sí se pueden observar un grupo de preguntas para cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de metas de aprendizaje por grado, una pregunta que se impone es cuáles metas de aprendizaje no se alcanzaron en el 2020. Y ello me lleva también a unas posibles reflexiones porque debo identificar para este año qué voy a hacer. Esto, a grosso modo, es una identificación y articulación del proceso, una guía para la reflexión. Este instrumento que nosotros les estamos proponiendo no es que como consecuencia van a entrar a la pestaña y van a imprimir todo lo de un plan de área, sino que se pueden hacer reflexiones muy propias de los establecimientos educativos y de cada docente. Los elementos resaltados en verde son aquellos que se consideran más susceptibles de transformación. No sería el enfoque en cualquier esquema presencial de alternancia o remoto. Entre el enfoque planteado de lineamientos curriculares, no ha cambiado una enseñanza de la matemática orientada al desarrollo del pensamiento, de los procesos del pensamiento. El objeto de estudio, el área no ha cambiado, y tampoco el objetivo general del área tiene que cambiar porque haya cambiado el contexto en el cual se lleva a cabo la enseñanza. Hay que lograr que el objetivo de las matemáticas bajo cualquier contexto, pero sí las metas de aprendizaje que tengo para cada grado pudieran ajustarse porque el cambio de contexto provoca un cambio que también es fundamental en las condiciones en que se establecen los ejes de articulación curricular. Perfectamente pudieran ser los mismos, pero estos otros aspectos de identificación curricular, de evaluación de los procesos del plan de apoyo para estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje, los métodos, las estrategias metodológicas, los materiales y los recursos sí deben modificarse. Lo que se pretende con esta STS es que el docente conozca el instrumento, identifique aquellos aspectos del plan de área que son susceptibles a cambiar o a modificar. Como mencioné anteriormente, el objetivo es que los docentes exploren la herramienta, reflexionen y dialoguen en comunidad de aprendizaje sobre las fortalezas y los aspectos a mejorar. El instrumento en Excel se los enviaré al correo electrónico. Muchas gracias compañeros y espero que esta STS sea de gran ayuda.